Cuando ya tengo bisectado sobre el elemento que puede ser la baliza, el prisma o el bastón del prisma, una pluma o la cuerda, el hilo de una plomada, entonces, ¿verdad? Voy a soltar el aparato y voy a girar a la derecha hasta encontrar el siguiente vértice, que es el número 2, y me define la línea base 1, 2. Entonces, del cual tomo el valor en la pantalla y registro en mi libreta en el espacio correspondiente. Ahora, vean si lo que ustedes trataron de decir es lo mismo que les acabo de describir. Entonces, en un problema, para un examen, si ustedes me dicen, es que, profesor, es girando a la derecha. No, fíjese todo lo que le tuve que redactar. Entonces, no lo anotan, no lo escriben, no lo graban y después tienen problemas. Y eso pasa estando de forma presencial. O sea, yo les hago toda la descripción en el pizarrón previo, por ejemplo, para ustedes sería el día martes, así como lo estoy haciendo a detalle, para que lleguen al campo y lo realicen, no para que yo llegue al campo y les tenga que explicar doblemente. Eso ya no, porque ya fue una práctica explicada. Bueno, entonces, ya determinado el azimut de la línea base, puedo encontrar también la distancia de regreso, la distancia de ida de 1 a 2. ¿Qué hago? ¿Verdad? Levanto el prisma, levanto el telescopio hasta el prisma, habilito la opción de medición de distancia horizontal y le pongo medir. Entonces, ya tengo el azimut y tengo la distancia de 1 a 2. Aquí está. Ok. ¿Qué es el proceso siguiente? Voy a determinar tanto ángulo externo como la distancia de regreso. ¿Cómo se hace? Bien, no me he movido del vértice número 1. Voy a tomar una línea de referencia que siempre es con respecto al vértice anterior. En este caso, ¿sí? Sería 4, si estamos hablando de una poligonal solamente de 4 vértices. Ahí, hasta abajo para determinar, ¿sí? La posición para medición de ángulo, lo más preciso. Coloco 0 grados al vernier y voy a levantar el telescopio hasta el prisma. Habilito la opción de distancia y le doy medir, lo cual entonces registro como distancia de regreso sería para una poligonal de 4 lados. Ahí está. Pues ya tengo dos distancias, la de ida de 1 a 2 y la de regreso de 4 a 1. Y vamos a determinar entonces, soltando el aparato y girando a la derecha hasta determinar el primer ángulo, ¿sí? Externo. Recuérdese que el recorrido de la poligonal para ángulos externos es de itinerario positivo. Entonces, ya tengo el ángulo y tengo que corroborar ahora que ese ángulo sea correcto con respecto a la aproximación del aparato. La desviación que debe de haber entre la lectura hecha en la primera ocasión, la segunda ocasión, ¿verdad? No debe ser más allá de esa aproximación del aparato que ya tenemos anotado en nuestra libreta, 5 segundos. Entonces, vuelvo otra vez al proceso, dirijo mi telescopio hacia el vértice anterior que es 4, lo más abajo posible, afino mi imagen, bisecto correctamente el elemento y voy a soltarlo para girar nuevamente a la derecha y describir hasta el vértice 2 el ángulo de comprobación, el cual voy a anotar en mi registro. Okay, ahí está. Entonces ya tengo el primer ángulo
y corroboro que el segundo ángulo no tenga una desviación de más o menos 5 segundos. Si fuese mayor, no funciona y tendré que hacer una tercera lectura sin borrar ninguna de las que tengo registradas previamente, porque no sé cuál es la correcta. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Pues anoten eso, porque puede ser que el día del examen les pregunte yo el procedimiento para determinar una práctica. Y pues si no me contesta nada, o me contestan así como Cantinflas, ¿no? Puras frases cantinflescas, pues van a reprobar. Entonces, voy a cerrar en el siguiente vértice. ¿Qué tengo que hacer? No retiro mi equipo, ¿verdad? Del vértice donde estoy haciendo las mediciones hasta corroborar que no me haga falta ningún dato. Entonces, ¿ya tengo el azimut? Sí. ¿Tengo la distancia de ida de 1 a 2? Sí. ¿Tengo la distancia de regreso de 4 a 1? Sí. ¿Tengo el primer ángulo? Sí. Y tengo la comprobación del ángulo también. Entonces, en ese momento, ¿sí? Apago mi equipo, lo desacoplo del tripié y lo traslado al siguiente vértice, que es el número 2. En el vértice número 2 hago el siguiente proceso. Voy a centrar y nivelar el aparato. Ya no necesito configurar porque no han cambiado las condiciones, ¿verdad? De temperatura, presión y constante del prisma. Si hubiesen cambiado, tendré que hacer ese paso también. Si no, no es necesario. Entonces ya está listo el aparato para empezar a medir. Tomo mi referencia hacia el vértice de atrás, que es 1. Lo más abajo posible, acuérdense, para la medición del ángulo. Y entonces, cuando ya tengo bisectado correctamente el elemento, voy a habilitar la opción de distancia. Subo mi telescopio hasta el prisma y le doy la opción de medir y voy a registrar la distancia. Aquí está. Registro la distancia. Ahora ya tengo la distancia de ida y regreso, la cual para esta práctica, que tiene que ser de aproximadamente 50 metros por lado, no debe de ser mayor a unos 4 o 5 milímetros de diferencia. Si fuese mayor, corren el riesgo de que posiblemente en la segunda etapa del problema, que es la revisión de la precisión o del cierre lineal, quede fuera de tolerancia, ¿sí? De tolerancia lineal. Entonces, continúo. Suelto el aparato, ¿sí? Y describo una trayectoria hacia la derecha hasta encontrar el siguiente vértice, que es el ángulo exterior. Lo voy a anotar. Aquí está. Ok. Cuando he tenido ya el registro del ángulo, voy a subir el telescopio hasta el prisma, ¿sí? Para habilitar la opción de medición de distancia. Acuérdense que es distancia reducida o distancia horizontal, que es lo mismo, pero no la distancia inclinada. Y voy a tomar la distancia. Ok. ¿Qué me hace falta? Me falta revisar que el ángulo cumpla con, ¿verdad? Lo establecido, que no sea más o menos la diferencia de 5 segundos. Vamos al proceso y nuevamente dirijo mi visual hacia 3, lo más abajo posible. Voy a soltar, perdón, ya me pasé al otro. Voy a dirigir mi visual hacia el vértice anterior, que es 1, a lo más abajo posible. Y ya no voy a medir distancia porque ya la tengo. Voy a soltar el aparato, el tornillo del movimiento particular, y voy a girar a la derecha hasta el siguiente vértice, que es 3, bien aproximado, ¿verdad? Para tener una visual clara, y cortar exactamente al centro el elemento de referencia, y lo voy a registrar. Y registro. Ok. Ya registrado, compruebo que sí cumplan, y si cumple, pues más adelante voy a entrar al proceso de promedios. Entonces, terminé el proceso, apago mi aparato y repito lo que hice en el vértice 2, asimismo en el vértice 3 y en el vértice 4, registrando toda la información en este
orden, ¿verdad? Acuérdense, lo primero que registro es la distancia de regreso, compruebo que no haya una desviación mayor a lo que me permite la tolerancia, después tomo la distancia de ida, ¿ok? Después voy a registrar ángulo y voy a corroborar el ángulo. Es metódico esto. Termino en 3, me voy hacia 4, y lo primero que obtengo es la distancia de regreso, compruebo, perdón, distancia de ida, y luego ya vamos a determinar la distancia así de regreso, después el ángulo y compruebo el ángulo. Ya terminé de la captura de toda la información de campo. ¿Qué necesitamos hacer ahí, Sánchez? Ya tengo toda la información. ¿Ya me puedo retirar? O sea, desmonto todo mi equipo, lo guardo y ya me voy. No, todavía no. Espérame. ¿A quién le pregunté? Es que dijo Sánchez, pero no sé cuál Sánchez. Sí, cualquiera de los dos, Terrones o usted, Janet, el que guste. O, No, ahí sí no. A ver, voy. Estamos, ya que terminé de capturar toda la información en campo, no puedo retirarme sino hasta comprobar hacer la comprobación angular. ¿Cómo se hace la comprobación angular? Quiere decir que quiero ver que sí esté dentro del orden del cierre angular del polígono, si no, no va a tener solución. ¿Y cómo lo hago? Ok, ya de los ángulos obtenidos, voy a hacer el promedio de cada uno de ellos, de cada vértice. Cuando ya he tenido el promedio de cada uno de ellos, hago la sumatoria de los ángulos. Y estos ángulos deben de cumplir lo que se llama condición de cierre angular. Para el polígono por ángulos externos son 180 grados por n más 2. Calculo el error que existe con la condición de cierre angular menos la sumatoria de ángulos. Entonces ya tengo un valor que es el error angular. Y para verificar que sí proceda, lo comparo con la tolerancia angular, que es más menos A, que vale 5 segundos, por la raíz de n. Si comparando el error, ¿verdad?, angular contra la tolerancia angular resulta que es menor, ¿verdad?, el error a la tolerancia, entonces sí procede y ya puedo retirar mi equipo y ya me llevo todo, ¿verdad?, y lo proceso en otro lugar que se llama gabinete. En el caso de que la tolerancia no alcance en función del error angular, pues no me puedo retirar. Tengo que ver de dónde existe esa diferencia para que pueda cerrar, ¿verdad?, bajo la tolerancia angular el polígono. Porque imagínense, ustedes están en el campo, están en la sierra, lejos de la residencia de obra, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Profe, entonces aquí la condición de cierre angular es más 2, n más 2. Sí, para las poligonales por ángulos externos, sí. Gracias. Que quedamos que vamos a resolver entre todos la práctica número 5, que es la que van a presentar. ¿Por qué? Porque el tiempo nos está ganando. Y además, el día de mañana tengo un compromiso que no puedo, que es ineludible. Tengo que salir de la ciudad y no voy a poder darles clase.